Bueno, hermanos, vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Vamos a continuar con la reforma en Suiza y la historia de Zwinglio, el reformador suizo. Vamos primero a leer la palabra para ubicarnos en el tiempo profético en el que estamos escudriñando la historia y luego procederemos al análisis de los eventos históricos. Estamos en el quinto sello, el tiempo va pasando. El quinto sello va desde 1517 hasta 1798. Sí, aproximadamente con sus periodos de transición y todo esto, ¿no? Dice Apocalipsis 6, 9 al 11, cuando el Cordero abrió el quinto sello, Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Todavía no hemos entrado en forma en la parte de los mártires, porque este sello habla de los mártires en los eventos externos. Muchas cosas sucedieron desde que Lutero clavó las 95 tesis allá en la Catedral de Wittenberg. Y vamos a continuar con la reforma en Suiza, porque esa fue la otra gran rama suiza de la reforma. Entonces, vamos a mirar acá un breve resumen para engancharnos en la historia que llevamos. Suiza es un lugar donde es una confederación de cantones. Ok, perdón. Y ahora sí. Es una confederación de cantones. Ok. Allí ustedes ven los cantones alrededor de 1515. Cada cantón es casi un estado independiente. Realmente todos son independientes, pero se confederan ellos mismos. Están unidos por alianzas, por familia también, por linaje. Ellos vienen de los burgundios y de los suavos, otra subtribu, no suevos, sino suavos. Y de ahí sale lo que es Suiza, Austria. Entonces, estos cantones están unidos por esos lazos fraternos. Ya habíamos hablado que esos cantones son básicamente militares, que usa el Papa o que usa el rey de Francia o el rey de turno. En el transcurrir de los siglos, pues va cogiendo soldados de aquí. Entonces podemos ver que Suiza en el siglo XVI es como un gran cuartel de soldados viviendo con sus familias. ¿Ok? Eso es Suiza. Vemos también unos estados en blanco, esos son países que son amigos de los confederados o por alianzas van a apoyar a los confederados, a ese gran cuartel de militares. Y en el futuro eso se va a volver lo que hoy conocemos como Suiza. Allí nace Zwinglio, es hijo de pastores. Su actividad principal, digamos, cuando no están en guerra, el pastoreo de ovejas, cabritas, allá en los Alpes suizos, bellos paisajes, ¿ok? Zwinglio va a estudiar primero a Basilea, ya conoce a Wittenbach. Wittenbach le enseña los primeros rayos de luz de la justificación por la fe. Luego va a Glaris, es otro cantón. Allí ya tiene una parroquia. Vimos también, bueno, los enemigos de ese momento, bueno, enemigos entre comillas, porque aquí no podemos decir quién es amigo y quién es enemigo. Yo creo que eso el Señor lo sabe. Pero bueno, este Mateo Schiner es el cardenal legado papal que vaya a buscar soldados allá en Suiza. Y este cardenal
Eh, bueno, termina siendo influencia para que Zwinglio reciba una pensión del Papa Julio II. Entonces también vimos cómo Dios usa al mismo papado para financiar su obra. Es Dios, Él pase lo que quiera, Él es dueño del oro y la plata. Entonces, durante 3 años, perdón, durante un tiempo, ¿no? Porque esta es una pensión, después le dan otra. Durante un tiempo, Julio II le paga a Zwinglio 50 florines anuales. No es para enriquecerse, es para vivir, digámoslo así, que se dedique a su obra. Vimos también al Erasmo de Rotterdam, al señor Erasmo de Rotterdam, que todo el mundo lo alaba y lo, mejor dicho, es el gran humanista de los humanistas cristianos, la gloria suprema de los humanistas cristianos, así le dicen a Erasmo de Rotterdam. Él fue el que escribió el Nuevo Testamento en griego, del cual salen todas las demás Biblias, pero él nunca dejó de ser católico. Sin embargo, estaba mucho con los reformadores y se hizo o se asentó en ciudades reformadas, por así decirlo, ¿sí? Vivió en ciudades donde estaba la reforma, no vivió en ciudades católicas, pero nunca dejó de ser católico. Entonces, la posición de Erasmo nunca fue clara. Y también vimos los amigos principales de Zwinglio, Capito, Leojuda, Miconio, Secolampadio. Vimos también la batalla de Marignano, donde Zwinglio participó, 1515, y que a partir de ahí su vida cambia porque él ya no quiere apoyar más la parte militar. Recordemos que Zwinglio es un guerrero como todos los que viven en Suiza, son militares, pues todos son entrenados y él sabe manejar armas y montar caballo y todo, las artes de la guerra las sabe Zwinglio. Pero a partir de esa batalla su corazón cambia al evangelio, al ver cuántos jóvenes han muerto allí en los campos por ayudar al rey de Francia. De ahí a Zwinglio lo pasan es convocado a predicar en el convento de Einsiedeln, Suiza. Y en Einsiedeln es allí donde está Virgen, creo que es la Virgen, sí. Hay una Virgen donde, muy famosa, donde todo el mundo iba. Allá empieza las primeras protestas contra él. Luego vienen las indulgencias. Ahí está el cofre de las indulgencias que usaba Sansón, el que envió los papistas enviaron a Sansón a vender indulgencia. Luego, Zwinglio es trasladado a Zúrich. Allí es donde, digámoslo así, es la mayor obra de su vida. Aquí ya está en la Catedral de Zúrich, una de las más importantes de Suiza y del mundo en ese entonces. Entonces ya tiene a su cargo toda una catedral, o sea, algo ya más grande. Ahí le dicen a Zwinglio, por favor, ocúpate de subir las rentas de la iglesia, de que paguen la platica los que la tienen, y para todo lo demás usa un auxiliar. Zwinglio les dice, no, yo voy a predicar la palabra de Dios, yo quiero estudiar con los feligreses el libro de Mateo, y voy a estudiar Mateo con ellos. Eso le puso el Señor en su corazón. Mateo capítulo por capítulo, un capítulo cada domingo estudiaban de Mateo, y esa catedral se llenó y fue todo un éxito cuando la gente empezó a escuchar toda la predicación. Este es un predicador de verdad, él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto, dijeron los feligreses que estaban presentes allí. Después de ello llega la plaga, o diríamos, ponen la plaga allá en Suiza y en Zúrich, ¿no? Preciso ahí, ¿no? Porque muy curioso ahí. Preciso en Zúrich, ponen la plaga. Pero también, por misericordia divina, Zwinglio no está en Zúrich cuando llega la plaga, cuando la ponen, perdón. Vimos también entonces que las pandemias vienen desde la Edad Media, son puestas a propósito y son manipuladas. Está entonces Zwinglio allí, pero él se enferma, cae
en la plaga, cae muy enfermo, pero todos los de Zúrich empiezan a orar. El Señor escucha los clamores y levanta a Zwingli. Zwingli estaba ya desahuciado. La plaga era una enfermedad muy tremenda. Entonces, ahí quedamos. Zwinglio se levanta de la plaga y alaba al Señor. Y empieza una nueva etapa en su vida, ¿no? Esas son cosas que le cambian a uno la vida, ¿no? Los viajes, las enfermedades que uno ha tenido, bueno, las cosas duras cambian. Y dice acá, se dispuso a predicar el evangelio con más fervor que nunca antes. Con más fervor que nunca antes. Entonces vamos a seguir, hermanas, para que estemos allí pendientes, hermana Lucy, Carito y Jessica. Hoy estamos poquito, vamos a leer cada uno que podamos participar. Entonces empecemos con, a ver, el orden va a ser, según como los veo acá, Carolina Santamaría, Jessica Paula Contreras y Lucy Montealegre. Así en ese orden vamos a ir, ¿listo? Caro, Jessica y Lucy. Zwinglio había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades y este experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y el plan de redención eran los temas en los cuales se espaciaba. En Adán todos somos muertos, hundidos en corrupción y condenación. Jesucristo nos ha dado una redención que no tiene fin. Su muerte aplaca continuamente la justicia divina en favor de todos aquellos que se acogen a aquel sacrificio con fe firme e inconmovible. Bueno, Zwinglio acá ya tiene un conocimiento del evangelio más claro, ¿ok? De las verdades de este. Este es el evangelio, ¿ok? Si alguien quiere resaltar algo, decir algo, por favor, adelante. ¿Listo? Entonces, sus temas en los cuales se espaciaba era la caída del hombre y el plan de redención. Zwinglio llegó a tener un conocimiento muy, muy cercano a lo que nosotros creemos hoy en día como adventistas, eh, acerca del pecado en el cual cayó Adán y todo lo que se perdió, y también el contraste de lo que ofrece Cristo para sacar al hombre de allí. Todo eso Zwinglio lo sabía muy bien. Y explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Cristo si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios, allí está Dios. Y donde está Dios, existe un celo que induce a orar bien. Zwinglio tenía claro que las obras eran un fruto, ¿notan? De estar con Dios. Que dice ahí, donde está Dios, si está conmigo, pues va a haber un celo que induce a orar bien. Entonces, es una consecuencia al obedecer, una consecuencia al obrar los mandamientos de Dios. No está en mis fuerzas. Esto lo tenía muy claro Zwingli también, ¿sí? No, no es por mis obras o no es que yo tenga que hacer cosas para agradar a Dios, no. Es mi amistad con Dios la que produce el obrar bien. Por eso él dice acá, induce. Inducir es que es una consecuencia. ¿Por qué no obro bien? Pues porque Dios no está conmigo, así de sencillo. ¿Sí? Está por raticos. Entonces, nuestra lucha es estar con Jesús cada vez más, para que cada vez más obremos bien. Eso es el Evangelio, no es más. Creció tanto el interés en las predicaciones de Zwinglio que la catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírlo. Poco a poco, a medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo.
y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Quiero subrayar esto, miren. ¿Cómo es que Zwingli dio la verdad a los zuriquenses? Toda de una vez. Esta frase para que la aprendamos. Poco a poco. Nosotros cómo queremos dar la verdad o cómo queremos compartirla. Toda a la vez. ¿Sí? Pero ¿cómo lo correcto? Poco a poco. Si no, tan bonito. O sea, Zwingli entendió también esa parte. Dice acá, cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Para eso se necesita una conexión con el Señor Jesús. Para saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Zwingli sabía muy bien manejar los momentos porque el Señor se lo enseñó. Entonces, él no llegó a Zúrich de una vez diciendo, no, miren, el papado es lo peor, sálganse de... No, poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Él se cuidó por no alarmar sin necesidad, ¿m? Porque eso lo que hace a veces es alejar a la gente de nosotros mismos, del evangelio, pues, sobre todo, ¿sí? Su obra era ganar sus corazones, mire qué hermoso. Ese es su objetivo, ganar sus corazones a Zwingli, no, a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, mire. Enternecerlos, mostrarles su ejemplo, el ejemplo de Cristo, no el de Zwingli. Y él sabía que a medida que recibieran esos principios del evangelio, pues la consecuencia era que iban a abandonar esas creencias y prácticas supersticiosas. O sea, eso es una consecuencia. Nosotros a veces vamos es por la consecuencia, ¿sí? Queremos decirle a la persona, tienes que abandonar esto o aquello. No, tenemos es que ganar los corazones para Cristo, presentarles a Cristo. Lo que pasa es que muchas veces Cristo no está en el propio corazón del que está predicando. Entonces así es muy difícil, porque entonces, ¿qué vas a enseñarle a otro? Primero tienes que estar con Cristo para poder enseñarle a otro cómo se camina con Cristo. Cuando ya sepas caminar con Cristo, entonces Jesús te va a enviar a tus familiares, a vecinos o lo que sea, para que le enseñes a caminar con Cristo. Pero esa hora es poco a poco. Por eso subrayamos eso. Bien importante, poco a poco. Sin embargo, Zurich era el centro del movimiento, pero en el año 1521 importantes acontecimientos políticos afligieron el corazón de Zwingli, desviaron en cierta medida la atención de los hombres de la predicación del Evangelio. León X, que había ofrecido su alianza simultáneamente a Carlos V y a Francisco I, se había decidido finalmente por el emperador. La guerra entre estos dos rivales estaba a punto de estallar en Italia. Al Papa no le quedarán más que las orejas, dijo el general francés Lautrec. Esta broma inoportuna aumentó la ira del pontífice. El rey de Francia, Francisco I, reclamó el apoyo de los cantones suizos, que con la excepción de Zúrich, estaban aliados con él. Su llamada fue obedecida. El Papa se lisonjeó con la esperanza de comprometer a Zúrich en su causa, y el cardenal de Sion, Scheiner, siempre intrigante, con plena confianza en su destreza y elocuencia, se apresuró a ir a esta ciudad para procurar soldados a su señor, pero se encontró con la decidida oposición de su viejo amigo Zwingli. El año de la dieta de Worms, cuando Lutero estaba ya encerrado en el castillo de Warburg, sucede algo. León X hace una alianza escondida con dos rivales. Cómo ellos operan. O sea, León X hace una alianza con Carlos V, el emperador, y con Francisco I, el rey de Francia, los dos monarcas más poderosos ahí. Pero fue una alianza a oculto de ambos, en secreto. Y eso finalmente se supo.
Entonces el Papa se decidió por Carlos V, aliarse con Carlos V. Y de ahí Francisco I se volvió, bueno, se creó una enemistad total entre Carlos V y Francisco I. Ahí vienen guerras. Y entonces el Papa, cuando viene la guerra, pues ahí vienen a dónde van a buscar los soldados. El Papa pues va a Suiza. Perdón, el rey francés va a Suiza. Pero Zúrich no era ya para apoyar guerras. Entonces no apoya al rey de Francia, ¿sí? Cuanto a la guerra. Por tradición, los cantones suizos siempre han apoyado a Francisco, o al rey de Francia, que esté en ese momento, ¿ok? Pero Zúrich no. Entonces el Papa dijo, Zúrich. Entonces yo voy a encontrar soldados en Zúrich para mí. Ya que Zúrich no quiere darle los soldados a Francisco, entonces yo voy a buscarlos para mí. Eso dijo el Papa. Manda a Schiner, el cardenal, para buscarlos. Vamos a ver qué dice Zwingli. ¿Quieren despedazar y destruir la confederación? Cazamos a los lobos que asolan nuestros rebaños, pero no ponemos resistencia a los que merodean para devorar a los hombres. No en vano los mantos y los sombreros que ellos llevan son rojos. Sacudan estas prendas y caerán ducados y coronas. Pero si las retuercen, verán de ellas gotear la sangre de vuestros hermanos, de vuestros padres, de vuestros hijos y de vuestros amigos más queridos. Esto le dijo Zwingli al Consejo de Zúrich. ¿Quieren allá enviar a la gente para que muera? Dice, esa es una exhortación que hace Zwingli. Como reformadores nos oponemos, bueno, ustedes los del Consejo, se oponen o se resisten a los hombres que van a merodear para devorarlos. Pero viene acá uno de manto rojo, o sea, un cardenal, ¿sí? Y entonces sí le damos vuestros hijos. Miren bien lo que van a hacer. Ese es el consejo que da Zwingli. Al fin entonces que se decide, envían uno gente a la guerra. En vano, Zwingli levantó su varonil voz. El cardenal con su sombrero rojo triunfó, y 2700 zuriqueses partieron bajo el mando de Jorge Berger. El corazón de Zwingli estaba destrozado. Sin embargo, su influencia no se perdió. Durante muchos años después, los estandartes de Zúrich no se desplegaron ni atravesaron las puertas de la ciudad en nombre de los príncipes extranjeros. Era complicado todavía. Mandaron 2700 zuriqueses a pelear allá con el Papa. Es curioso porque en los otros cantones van a apoyar a Francisco. O sea, va a haber suizos peleando en ambos bandos. ¿Sí notan? Los de Zúrich en el bando del Papa y los de los demás cantones en el bando de Francisco. Qué incómodo eso, qué terrible. Bueno, son las labores de los militares. Durante muchos años después, como dice acá, ya no volvieron a enviar más soldados al Papa ni a nadie más. Eso es lo que está diciendo acá. En ese momento, pues no se escuchó la voz de Zwingli, pero después hizo eco. Pero no fue solo en Alemania donde los adversarios conspiraron contra los amigos de la Reforma. No pasaba una hora en la que no se discutiera el modo de deshacerse de Zwingli. Un día recibió una carta anónima que comunicó inmediatamente a sus dos curas auxiliares. Las trampas te rodean por todos lados. Un veneno mortal ha sido preparado para quitarte la vida. No comas nunca más que en tu propia casa. Y solo lo que haya sido preparado por tu propia cocinera. En los muros de Zúrich hay hombres que están tramando tu destrucción. El oráculo que me ha revelado esto es más digno de crédito que el de Delfos. Soy tu amigo, me conocerás en lo sucesivo.
Eso decía esa carta anónima. Desde ese momento, Zwinglio tenía que tener cuidado con la comida, porque este amigo secreto le dijo que había un veneno que lo habían preparado para matarlo a él, y le recomendó que solo comiera en su casa, se asegurara que solo fuera lo que cocinara pues su empleada. Ahí empieza la agonía de Zwinglio, ¿no? Usted sabe, imagínese, eso es como un poco complicado. La Entonces, persecución, la ¿cierto? persecución, sí, ahí ya quieren matarlo, ya quieren matarlo, pero hay alguien ahí que lo está ayudando, por así decirlo, y le avisa. Desde ese momento, Zwinglio tiene que tener mucho cuidado con lo que come, con lo que hace y todo. Entonces, bueno, ahí va. Ahí empieza la persecución dura, porque él fue el único que se opuso a que enviaran soldados allá a guerrear. Entonces, ahí ya no les gustó tanto. Paso a paso avanzaba la reforma en Zúrich. Alarmados, los enemigos se levantaron en activa posición. Un año antes, 1521, el fraile de Wittenberg había lanzado su no al Papa y al Emperador en Worms, y ahora todo parecía indicar que también en Zúrich iba a haber oposición a las exigencias del Papa. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Zwinglio. En los cantones que reconocían al Papa, de vez en cuando algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera. Pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debía ser amordazado. Por lo tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al Consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de enseñar al pueblo a violar las leyes de la Iglesia. Leyes de la Iglesia y no leyes de Dios, ¿no? Con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad. Insistía él en que si se menospreciaba la suprema autoridad de la Iglesia, vendría como consecuencia una anarquía general. Zwinglio replicó que por 4 años había estado predicando el Evangelio en Zúrich y que la ciudad estaba más tranquila que cualquier otra ciudad de la Confederación. Preguntó, ¿no es por tanto el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Primeros mártires. En los cantones ultrapapales se encontraban algunos que estaban leyendo el Evangelio, estudiándolo, y de acuerdo con los reformadores, y los enviaron a la hoguera. ¿Ok? No fueron muchos, pero ahí ya empezó la cuestión, mire. En esos cantones fueron enviados a la hoguera, y eso pues da un mensaje de intimidación para Zúrich, que es el único cantón hasta este momento que es plenamente reformador. Entonces aquí ya empieza a cumplirse el sello de los mártires, el quinto sello, ¿ok? Ya empiezan las hogueras, empiezan a mandar a la gente a ser muerta por medio del fuego. Entonces, bueno, Zwinglio está en Zúrich y se envían 3 diputados del obispo de Constanza. Esos 3 diputados llegan a acusar a Zwinglio de que está enseñando a violar al pueblo, a violar las leyes de la iglesia. Y así se está trastornando la paz y el buen orden de la sociedad, ¿no? Se parece mucho a los discursos que echan hoy en día los globalistas. Y entonces insistía que si se menospreciaba la autoridad de la iglesia, entonces vendría anarquía general, claro, una anarquía que ellos mismos provocaban y organizaban. Entonces Zwinglio dice, no, acá llevamos 4 años y la ciudad está antes, nunca había estado tan en paz. La gente ya hace otras cosas, no hay tanto borracho por allí, tanta taberna, se han cerrado tabernas, se han cerrado todo eso, se han vuelto casas de oración, o sea, ahí no tienen nada que mostrar. Eso es otro ataque, esos tres que envió el obispo de Constanza, los 3 diputados, ¿sí? Entonces ahí no pueden hacer nada. Los del consejo ven que la obra de Zwinglio es buena para la sociedad, para ellos, están prosperando. Entonces, no, ya se cae por su propio peso. Paso a paso avanzar. Ah, no, ya. Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia, porque fuera de ella, decían, no hay salvación. Zwinglio replicó que esta acusación no os conmueva,
El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. Entonces los 3 diputados van al consejo y le dicen, no abandonen la iglesia porque fuera de ella no hay salvación. No sé si a usted como adventista le han dicho eso alguna vez, ¿no? O le han dado a dar esa idea, ¿no? Ya sea explícitamente o camufladamente. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué dijo Zwinglio? Me gusta esa respuesta de Zwinglio. Número 1, el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. No son los hombres, ni ninguna estructura religiosa, ni ningún pastor, ni presidente de conferencia general, ni papa, ni nada. El fundamento de la iglesia es la piedra, Jesucristo. Y por eso le dio el nombre de Piedrita a Pedro, que está diciendo acá, por haberle confesado fielmente. Y dice Zwinglio algo muy interesante. En toda nación, dice él, el que cree de corazón, o sea, sinceramente en el Señor Jesús, se salva. Esa es la verdadera iglesia. Dice, fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Él hace una distinción entre la iglesia espiritual de Cristo y la estructura religiosa. ¿Ven? Porque siempre han asustado a la gente con eso. No importa de cualquier denominación, esto no es solo católico. Al bautista le dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. Al luterano le dicen lo mismo, al adventista le dicen lo mismo. Pero muchas veces los cristianos no entendemos que cuando se habla de iglesia es un concepto espiritual. No es un concepto organizacional. No está hablando de jerarquías, de administraciones. No está hablando de nada de eso. Por eso dice Zwinglio, ¿quién es de la iglesia del Señor? El que cree de corazón en el Señor Jesús. Por eso voy a subrayar acá, de corazón. O sea, honestamente, sinceramente, que quiere agradar al Señor. No importa de qué luz tenga. Lo hablábamos esta mañana, ¿no? No importa su credo. Es su intención. Es lo que cuenta para Dios. Eso es totalmente bíblico lo que está diciendo Zwinglio. De corazón, porque cualquiera puede decir yo creo, ¿no? No, el que es de honesto, sinceramente anhela estar con Cristo, ese es el que está salvo. Fuera de esa iglesia es la que nadie se puede salvar. La iglesia compuesta de creyentes de corazón al Señor Jesús. Pues si notan que es un concepto espiritual diferente, no es lo mismo la iglesia a la estructura organizacional, a la estructura religiosa. Son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uy, hemos conocido cuántos grupos, esposa mía, fuera de la iglesia organizacional, que son adventistas. Uf, hay un montón. Que no están en la organización, pero son adventistas del séptimo día. Claro, en la organización lo llaman disidente, lo llaman de muchas formas. Todos así mismo se llaman disidentes y no están. Sí, Es algo en común. Si no están en el de ellos, todos son como la mejor revista del año o la mejor empresa o la mejor noticiera del año. no, falla nuestra. Nosotros jamás debemos caer en eso. Buena lección lo que nos está dando el Señor hoy. Hermana Jessica, siga usted. El consejo se abstuvo de proceder contra Zwinglio y Roma se preparó para un nuevo ataque. Cuando el reformador se vio amenazado por los planes de sus enemigos, exclamó: «Que vengan contra mí,
Yo los temo, lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies. O sea, no hay temor. Los esfuerzos de los eclesiásticos solo sirvieron para adelantar la causa que querían aniquilar. La verdad seguía cundiendo. En Alemania, los adherentes, abatidos por la desaparición inexplicable de Lutero, encerrado en Wartburg, cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. O sea que Lutero en ese momento estaba en el castillo encerrado. En ese momento Lutero está desaparecido a los ojos del mundo. Mientras en Suiza la cosa está caliente, el Consejo de Zúrich recibe a sus 3 diputados, pero uno de sus diputados se convierte a la fe reformada. Lo que sucede a veces, ¿no? El Papa se expone a que alguno de esos legados se convierta. Y así sucedió, uno de sus diputados se convierte a la fe reformada con esta enseñanza de Zwingli, porque nunca las había escuchado, es que ese es el asunto. Por ignorancia nunca los mismos ultracatólicos no entienden porque nunca han escuchado otras razones. Acá está esa partecita que quería resaltar. Uno de los diputados del obispo ese que los mandó se convirtió. Alabados al Señor, esos son los tizones arrebatados, mire. ¿Quién iba a creerlo? Bueno, el Señor conoce los corazones. Y entonces, pues, Roma va a preparar un nuevo ataque mientras tanto. Ahí se calma un poco la cuestión. El consejo no procede contra Zwinglio porque el consejo sabe quién es Zwinglio, lo conocen desde chico. ¿Sí? Ahí todos son familia ahí, aunque Zwinglio no nació en Zúrich, ¿no? Pero ya lo conocen desde hace rato, bueno, y saben que Zúrich es diferente con el Evangelio que sin el Evangelio. Entonces, ya no le comieron cuento, como dicen en Colombia, a los diputados. Hermana Lucy, este aquí, a medida. A medida que la reforma se fue afianzando en Zúrich, se vieron más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el dominio del orden y de la armonía. La paz tiene su habitación en nuestro pueblo. No hay disputas, ni hipocresía, ni envidias, ni escándalos. ¿De dónde puede venir tal unión sino del Señor y de la doctrina que enseñamos, la cual nos colma de los frutos de la piedad y de la paz? Ahí está el testimonio. Hay frutos. Ya no hay tanto vicio. Hay más orden, hay más armonía. Eso es inevitable cuando Cristo está en medio de una familia, en medio de una persona, en su corazón. Cuando Cristo está en una ciudad, en un país, se nota, hermanos. Entonces, pero no se nota en las cosas superficiales, digámoslo así, solamente, ¿no? Va de adentro hacia afuera. Es decir, la sociedad es diferente. Pensémoslo a nivel de familia, en nuestras casas, en nuestros hogares. Cuando Cristo está, hay supresión del vicio. ¿Sí? Hay orden, hay armonía. ¿Sí? Si no hay orden, armonía y hay vicios, pues Cristo no está en la casa. Así de sencillo. Pues está de vez en cuando. Muy poquito lo invitamos. Así de sencillo. Ah, pero es que yo tengo un familiar con el que vivo que no es creyente. No, señor. Eso no es por él. Probablemente no es por él. Es por el creyente. Porque cuando alguien está con Cristo, sucede un efecto muy, muy tremendo en la vida de los no creyentes. O se rebelan contra el Evangelio o terminan sometiéndose. Porque con Cristo es imposible resistirse a su influencia, a menos que uno por voluntad propia la resista. ¿Sí se entiende cómo es la cuestión? Cuando Cristo está en un hogar, va a crearse un efecto. O se rebelan los no creyentes que están en ese hogar, o se someten a la influencia de Cristo. Eso es inevitable. Entonces, si en mi hogar no pasa nada, sigue igual como hace años,
pues no está Cristo, así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Clamar, decir, Jesús, ayúdame. Casi siempre es culpa del creyente de que el hogar siga igual. No es culpa del no creyente. Lo que pasa es que Satanás le enseña al creyente a escudarse en que el que él no cree es él el que, o ella la que da los problemas, ¿sí? No es así, hermanos. Entonces es algo para evaluarnos a nosotros cómo están nuestros hogares. Esto es a nivel de una ciudad entera, de un cantón, imagínense, con tantas personas. Y mire, Zúrich empezó a ser más ordenada, más armoniosa, todos se hablaban bonito. ¿Por qué? Porque están todos con Cristo. Entonces eso, el consejo mismo no lo puede negar, o sea, ellos mismos están participando de esas bendiciones. Para que venga un católico a decirles pues de que no, que están graves porque están creando caos. No, pues, aquí en Zúrich no hay caos, ¿sí? Y ahí termina esa ola de disputas. Se calma un poquito la cuestión mientras, porque los papitas van a planear otra cosa, ¿sí? Van a planear otra cosa. Como uno va viendo, aunque no hay comparación, pero como cuando el Señor está en un grupo, en un pueblo, en una ciudad como hay en Zurich, cuando es él el que está, cómo se van viendo, como dice ahí, esos frutos, cómo van desapareciendo esos malos hábitos, esos vicios en todo, cómo hay orden y armonía en la ciudad, ¿no? Es porque el Señor intenta hacer un pequeño cielo acá en la tierra, tanto en cada hogar como en cada pueblo, si todos a la vez se encomiendan a Él. Empieza a parecerse un poquito al cielo. Ninguna mujer había sido más respetada en Zurich que Anna Reinhardt, la viuda de Meyer von Nonau, la madre de Herold. Desde la llegada de Zwinglio, ella había sido una de las más atentas oyentes. Vivía cerca de él, y él había notado su piedad, su modestia y su afecto por sus hijos. El joven Gerold, que se había convertido, por así decirlo, en su hijo adoptivo, lo acercó aún más a la madre. En esta época tenía unos 35 años y su fortuna solo ascendía a 400 florines. Zwinglio se fijó en ella como compañera de por vida. Comprendió toda la santidad y la simpatía del estado conyugal. Pero Zwinglio, cuando tomó a Anna Reinhardt como esposa, no dio a conocer su matrimonio. La luz que él y sus amigos habían adquirido sobre la cuestión del celibato no era todavía tan generalizada. Las mentes débiles podrían haberse escandalizado. Temía que su utilidad en la iglesia se viera paralizada si su matrimonio se hacía público. Supongo que fue antecitos de que Lutero lo hiciera. Sí, pero lo hizo a escondidas, no es, bueno, sí, a escondidas. Se llamaba Anna Reinhardt. Ella era una viuda. Pues en Zúrich no era raro encontrar viudas, ¿no? Porque todos eran guerreros, pues los que morían, que dejaban un montón de viudas. Anna Reinhardt tenía un niñito llamado Gerald. Y Zwinglio pues empezó a congeniar con Gerald y a enseñarle. Entonces eso lo acercó a la madre y ahí Zwinglio pues se vio atraído hacia ella y el Señor lo permitió porque quería darle también un apoyo a Zwinglio. Después de toda esta cosa, imagínense no poder ni comer afuera en la calle tranquilo, ni estar pendiente que me van a matar, todo eso. Bueno, o no pendiente, sino eso crea cierta inquietud. Entonces pues Dios le envía a una mujer. Ella es Anna Reinhardt. ¿Ok? Ella tiene unos 35 años, tiene una fortuna de 400 florines nomás, o sea, eso le alcanza para vivir 8 años, de 8 a 10 años a ras, pues, ¿sí? Eh, su esposo pues no le ha podido dejar más y entonces, bueno, eso no es problema para Zwinglio, ella se fija en ella y se casan. No lo hace público, o sea, cuando él se casa, desde luego hay dos testigos, como es la costumbre, y la persona que los va a casar, pero eso quedó entre ellos.
Y Zwinglio les dijo, por favor, no digamos nada porque no quiero levantar el avispero, ¿sí? Es que el carácter de Zwinglio es diferente al de Lutero, ¿sí? Cuando se casa Lutero, noten usted que Lutero sí botó por la ventana de su casa todo, ¿no? Por así decirlo, y organizó fiesta y todo, o sea, y decía, pues, que Roma me vea y que sepan que estoy casado. No, Zwinglio aquí es más prudente, además lo hace por sus amigos. Acá dice, mire, qué bonito es eso, hermano, de verdad que esto de Zwinglio sí es muy parecido a esta característica del Señor Jesús, la prudencia, el tacto, ¿sí? Porque el pensar en los demás, no que, ay, es mi matrimonio, yo quiero que todo el mundo me vea. No estoy diciendo que Lutero hizo mal, no, porque él es otro carácter, no se trata de eso. Pero Zwinglio tiene esa cualidad que encontramos en Jesucristo, el tacto y la prudencia, pensando en los demás y no en sí mismo. Lo mismo en Ana Reinhardt. Ana no, ay, no, yo quiero casarme, ¿cómo así que me va a esconder? No, 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 es que están en tiempos muy duros. Sí, o sea, Zwinglio le dice a Ana, Ana, yo solamente puedo comer en mi casa, si como afuera me pueden envenenar. O sea, Ana sabía perfectamente con quién se iba a casar. Ana, a tu hijo o a ti te pueden matar. O sea, estamos en un momento difícil, plena Edad Media, siglo XVI. O sea, Zwinglio le cuenta a Ana todo esto, sí, o sea, ella sabe, es consciente que en otros cantones están matando gente, están llevándola a la hoguera. Pero Ana, el amor que desciende de lo alto, los une a los dos. Entonces, acá como dice, sus amigos habían adquirido sobre la cuestión del celibato, no era todavía generalizada esa luz. Él sabía que eso podía levantar repercusiones, ¿sí? En las mentes de ellos, porque todavía no estaban listos. Después, en 1524, hacen una fiesta y ya lo hacen público. ¿Ok? En la estrategia de ellos. Entonces, Zwinglio estaba pensando en la gente, no estaba pensando en sí mismo. Y esto lo hace un buen esposo. Y a Ana también, porque pues no se rebeló, ni dijo, no, pues yo lo espero, más bien cuando usted esté listo, porque así a mí no me sirve. No, Ana no dijo eso. Ana dijo, listo. Fueron felices. Miren el alto concepto que tenía Zwinglio del matrimonio. Miren qué hermoso esto. Hermana Lucy. Sí, señor. El matrimonio es una alianza santísima. De la misma manera que Cristo murió por sus seguidores y se entregó enteramente por ellos. Así las personas casadas deben hacer todo y sufrir todo por el otro. Hermoso concepto. Cuando uno se casa, no es para que me hagan feliz, está diciendo Zwinglio. Es para hacer todo y sufrir todo por el otro. Qué hermoso. Porque ese es el ejemplo que dejó Cristo para el matrimonio, para los hombres y para las mujeres. Porque hoy en día uno dice, no, es que yo no quiero casar, que me hagan feliz. Eso es egoísmo. Ese no es el matrimonio de Cristo. Eso lo se aprendió es en el matrimonio hollywoodense del mundo. Hay muchas cosas allí, no es el tema de hoy. Pero esto es para reflexionar la alta estima que tenía Zwinglio del matrimonio. ¿Es una alianza qué? Santísima. Y si es santísima, no puede haber orgullo, egoísmo, ninguno de los dos. Desde luego, cuando uno se casa, es el más imperfecto y el más débil y el más inexperto del mundo. Pero si usted invita a Cristo, cualquiera que sea su condición, Él le va a enseñar qué debe hacer. Así usted tenga un cónyuge creyente o no creyente, Él le va a enseñar qué hacer. No piense usted, no caiga en este error,
de que porque su cónyuge no es creyente, entonces usted está en una mejor posición que si estuviera con un creyente. No se deje meter esa mentira. Tampoco se deje meter la mentira de que si usted está con un creyente, tiene una ventaja. No es así. Esas son cosas que nos han enseñado. No, hermanos, olvídese. Cristo puede hacer lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Reclame esa promesa. Y Él enseñará qué hacer con su matrimonio, sea el estado en que se encuentre. Crea que al que cree, todo le es posible. La boda pública tomó lugar el 2 de abril de 1524. Y ahí sí todos se enteraron. Pero ya no levantó tanto polvero. Y después Lutero en 1525, o sea, ahí fueron junticas. Fueron cerquita la una a la otra. Mejor dicho, Lutero alborotó el avispero, entonces Zwinglio pues no, no sufrió mucho en respecto a esto del matrimonio. Pues que ahora, Lutero era monje y sacerdote. Zwinglio no era monje, era solo sacerdote. O sea, tanto para uno como para el otro era una decisión bien difícil de tomar, ¿no? Estaban rompiendo mitos y tradiciones que les habían inculcado desde muy chicos, ¿ven? Romper con eso no es fácil. Bueno, el escándalo desde luego lo provocó Lutero. Pero bueno, hermana Jessica, ayúdenos por favor, continuemos. Las victorias obtenidas por la Reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para dominarla. Viendo cuán poco habían logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania, decidieron atacar a la Reforma con sus mismas armas. Sostendrían un debate público con Zwinglio y encargándose de los asuntos se asegurarían el triunfo al elegir no solo el lugar en que se llevaría a efecto el acto, sino también los jueces que decidirían de parte de quién estaba la verdad. Si lograban por una vez tener a Zwinglio en su poder, tendrían mucho cuidado de que no se les escapase. Una vez acallado el jefe, todo el movimiento sería pronto aplastado. Este plan, por supuesto, se mantuvo en la mayor reserva. Otra batalla. A los papistas se les ocurre hacer un debate público con Zwinglio. Esto de los debates públicos era un asunto bien serio en la Edad Media. Eso era un espectáculo, era como ir a, no sé, a un concierto, a un estadio, o sea, era con toda. Iba la nobleza, iba gente del común, iba estudiantes, iba de todo mundo a ese debate público. Y entonces ellos organizan uno en donde ya les aseguran el triunfo, o sea, todo está arreglado, ¿no? Eso tiene jueces. Los jueces escuchan las dos posiciones y al final dicen quién ganó el debate. Los jueces. Pues normalmente en un debate justo, pues los jueces son imparciales. Pues no, los papistas compraron a los jueces y se aseguraron de que iban a ganar. No importa lo que dijeran, iban a ganar los católicos. Entonces ellos pensaron que así se iban a deshacer de Zwinglio. Vamos a ver cómo les va. El punto señalado para el debate fue en Baden, 1526, pero Zwinglio no asistió. El Consejo de Zúrich, sospechando los designios de los papistas y advertido del peligro por las ardientes hogueras que habían sido encendidas ya en los cantones papistas para los confesores del Evangelio, no permitió que su pastor se expusiera a este peligro. En Zúrich, él estaba siempre listo para recibir a todos los partidarios de Roma que ésta pudiera enviar. Pero ir a Baden, donde poco antes se había derramado la sangre de los mártires por causa de la verdad, era lo mismo que exponerse a una muerte segura. Colampadio y Heiler fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto que el famoso doctor Eck, sostenido por un ejército de sabios doctores y prelados,
era el campeón en Roma? Listo, y ahí va a empezar el debate. Entonces, ciudad de Baden, cerca a Zúrich, a una hora, hora y media en caballo. Pero no le dejaron ir a Zwinglio. Los del consejo ya amaban mucho a Zwinglio y lo protegían. Dicen, no, si tú vas allá te van, allá no podemos protegerte, ¿sí? Miremos cómo está esto del mapa acá para saber más o menos. Mire, Zúrich es acá. Lo voy a poner más pequeñito, que miremos. Es cerquita. Zúrich es acá, la ciudad de Zúrich, del cantón de Zúrich, todo lo rosadito. Ahí está. Y Baden es acá, justo al lado. Ahí a pie son 4 horas y media a pie o una hora en caballo de un lugar a otro. Es cerquita, pero al cruzar allá al otro cantón, eso es como estar en otro país y ahí pues no pueden proteger a Zwinglio. Por eso no lo dejaron ir. Y le dijeron a los que iban a poner el pellejo era Ecolampadio. Y él fue. Aquí está. Los que fueron era Ecolampadio, Haller y se iban a enfrentar a Eck. ¿Listo? Ese es el famoso, la famosa disputa o debate público de Baden de 1526. ¿Ok? Este doctor Eck ya se había enfrentado a Lutero en Leipzig, Alemania. Desde luego, Lutero, pues, con la ayuda del poder del Señor le dio 3 vueltas a Eck, pero declararon ganador a Eck, porque posiblemente ya estaba arreglado. Y ahora Eck se va a enfrentar a Ecolampadio y Haller, que es jovencito, es otra generación, 10 años más joven, como ustedes ven acá, va a acompañarlo a asistir a Ecolampadio, pero el que va a poner el pellejo ahí es Ecolampadio. Para que ustedes tengan una idea de lo que es un debate público en la Edad Media. Mire, más o menos un salón. Hay gente de la nobleza, hay gente del común, hay estudiantes, hay gente de la parte militar, hay escribas que están traduciendo todo lo que están diciendo, están transcribiendo, perdón, todo lo que están diciendo. Se hacen 2 púlpitos. Esta foto es el debate que hubo entre el doctor Eck y Lutero, ¿sí? Pero lo que va a vivir Ecolampadio es algo muy similar. Aquí ustedes abajo ven el llamado bufón o el llamado arlequín. Ese es el que empieza a animar a la gente y a exaltarla y a burlarse y a todo eso para que la gente, digamos, se entretenga también, ¿sí? Porque esos debates son bien tremendos. Y cuando el uno ofende al otro, entonces el arlequín hace monerías para que todos digan, así al mismo tiempo o todos se rían. Bueno, eso es una cosa, es un espectáculo. Realmente lo que hacen ahí es un show. Todo un show lo que organizan ahí. Eso es, lo anuncian con trompetas, con caballería, con todo. O sea, no es cualquier cosa un debate en el siglo XVI. Entonces, el pobre Colampadio se vaya a enfrentarse con ese tipo, doctor Eck, que es bien terrible. Aunque Zwinglio no estaba presente en aquella conferencia, ejerció su influencia en ella. Los secretarios todos fueron elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibió que sacasen apuntes o pena de muerte. A pesar de esto, Zwinglio recibía cada día un relato fiel de cuánto se decía en Baden. Un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes cuántos argumentos habían sido presentados y otros 2 estudiantes se encargaban de llevar a Zwinglio esos papeles. Juntamente con cartas de Colampadio, el reformador contestaba dando consejos y poniendo ideas. Escribía sus cartas durante la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas a Baden. Qué trabajo, ¿no? Para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad, estos mensajeros llevaban en la cabeza sendos canastos con aves de corral, de modo que se les dejaba entrar sin inconveniente alguno. Como era un debate arreglado, nadie podía salir ni entrar y nadie podía tomar apuntes, o sea, que ventajosos. Pero no contaban con que había un estudiante de los seguidores de Zwinglio y dice el libro de Historia de la Reforma que ese estudiante tenía una memoria tan tremenda que cuando salía del debate escribía todo con pelos y señales lo que sucedió y en el orden correcto, o sea, era una transcripción perfecta. Dios le dio ese don a ese muchacho. Para eso era. Claro, mira, como nadie podía tomar apuntes, lo único era la memoria y ese estudiante tenía una memoria impresionante.
ese estudiante transcribía todo y se lo daba a 2 estudiantes que se hacían pasar por, no sé, venimos a traer el pollo para el almuerzo. Entonces en sus canastos llevaban las gallinas y adentro las cartas ahí metidas en el follaje de las gallinas y corran a Zúrich. Un caballo, 1 hora, llegaban, le entregaban todo a Zwinglio leía todo lo que pasó, redactaba todos sus consejos y vuelve y se los llevaban allá a Baden para que los tuviera de Colampado y Haller y pudieran leerlos. A ver, bueno, eso es parecida a lo que le tocó hacer también a Lutero cuando sus amigos estuvieron allá en Espira, que no pudo ir Lutero tampoco y que Lutero se quedó cerquita para poderles, sí, dar ánimo, ayudar y orar por ellos. Así sostuvo Zwinglio la batalla contra sus astutos antagonistas, decía Miconius. Zwinglio ha trabajado más meditando y desvelándose y transmitiendo sus opiniones a la ciudad de Baden de lo que hubiera hecho disputando en medio de sus enemigos. A la distancia trabajó más que si hubiera estado allá mismo. Increíble. Pero esa unión es bien bonita, ¿no? Porque así todos se sostienen, así sea por la oración misma. Ahí está, orando los unos por los otros. Algo parecido hizo Lutero, pero Lutero solo oró. Se quedó No, cerca. también También escribía escribía. Él estaba consejos. cerca, ¿no? Sí, eso fue en Espira, él se quedó en una ciudad cerca, no me acuerdo cuál era, y allá escribía, claro, le ayudaba allá a Melanchthon. Cuando Melanchthon escribió la confesión, perdón, las doctrinas de Augsburgo, cuando los príncipes se rebelaron, que dijeron, no, vamos a hacer un documento donde expresemos lo que nosotros creemos, que se lo entregaron a Ferdinando, que Ferdinando acabó la dieta antes y, o sea, a él no le importaba nada de eso. Los príncipes se rebelaron ahí, todos firmaron ese documento. Antes de firmarlo y todo eso, se lo llevaron a Lutero para que Lutero diera su opinión y todo eso. Lutero Increíble. dijo, Lutero dijo, yo no le cambio nada, está buenísimo. Y así fue, o sea, Lutero siempre estuvo ahí apoyándolos. Parecido. Muy similar. Los romanistas, engreídos con el triunfo que esperaban por anticipado, habían llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas. Se regalaban a cuerpo de rey, cubrían sus mesas con las viandas más preciadas y delicadas y con los vinos más selectos. Aliviaban la carga de sus obligaciones eclesiásticas con banqueteos y regocijos. Los reformadores presentaban un pronunciado contraste, y el pueblo los miraba casi como una compañía de pordioseros, cuyas comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa. El mesonero de Colampadio, que tenía ocasión de espiarlo en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio o en la oración, y declaró, admirado, que el hereje era muy piadoso. El contraste de los dos caracteres, ¿no? Los romanistas llegan a celebrar, al banquete, al licor. Como ellos ya tenían comprado esa disputa, pues a eso qué importa lo que vamos a decir. Y mientras tanto, ¿qué hacía Colampadio? Estudiando, juicioso, ¿sí? O sea, ahí se veía la diferencia de carácter, ¿no? Cómo el evangelio transforma la vida de una persona. Hermana Lucy. En la conferencia, Eck subía orgullosamente a un púlpito soberbiamente decorado, en tanto que el humilde Ecolampadio, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a su adversario en una tosca plataforma. La voz retumbante de Eck y la seguridad de que se sentía poseído nunca le abandonaron. Su celo era estimulado tanto por la esperanza del oro como por la de la fama, porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad. A falta de mejores argumentos, recurría a insultos y aún blasfemias. Bueno, así se defendían ellos con insultos y blasfemias. Noten, o sea, la diferencia del púlpito que montaron, ¿no? El púlpito de Eck, pues era adornado, suntuoso, y el púlpito de Colampadio era un pedazo
un pedazo de tabla, por así decirlo, pero lo que resaltaba era el carácter de ambos. O sea, lo que contrastaba más que los púlpitos era el carácter de ambos. Y eso es lo que la gente vio. La gente no es tonta, se está dando cuenta. Ecolampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. Interesante que era modesto y desconfiado de sí mismo. Uy, el carácter de Colampadio era muy bonito, como el de Cristo en ese aspecto. Tranquilo, noble, manso. Pero con una sola frase los dejo a todos callados. No reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. Ya, todos. Porque ex sacaba que los cánones, los padres de la iglesia, las tradiciones, bla, 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 bla. Cuando Colampadio dijo eso, todos callados. Si bien de carácter manso y de modales corteses, demostró capacidad y entereza. En tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaban a las tradiciones de la Iglesia, el reformador se adhería firmemente a las Escrituras. En nuestra Suiza, las tradiciones carecen de fuerza a no ser que estén de acuerdo con la Constitución. Y en asuntos de fe, la Biblia es nuestra única Constitución. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Respetaban, pero Separación de iglesia-estado, miren. ujú. Eso lo tenían también ellos más claro que los mismos luteranos. El contraste entre ambos contendientes no dejó de tener su efecto. La serena e inteligente argumentación del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia, impresionó a los que veían con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck. Ahí está el carácter, otra vez. Si notan, el carácter es todo, hermanos, en la vida de un cristiano. Así sea que la persona sea erudita y conozca mucho o no conozca mucho. Es por eso que el Señor nos va a medir, no por otra cosa. En el juicio no vamos a ser llamados, vamos a decir, a ver, Esteban García, Tommy Esteban García, ¿tú qué aprendiste? ¿Sí? ¿Qué doctrinas tenías? ¿Cuál es tu credo? No, eso no va a ser. O sea, esa no va a ser la norma de juicio. Van a decir esto, mi Esteban, miremos tu carácter, tu libro. Comparémoslo con el de Cristo. Uy, 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 Dios mío. Tremendo eso, hermanos. Desde luego, no voy a tener muchos pecados, pero van a estar perdonados por la sangre del Cordero si fueron confesados con el Espíritu Santo. Eso es lo que se va a medir en el cielo. Ahora, Dios permite estos debates. Él, digamos, era el medio en el cual se difundía la verdad también. Dios también usa este debate, sí, mundano y todo lo que queramos. Porque como les digo, los debates en esa época eran como ir al estadio. Eso, había barra de uno, barra del otro. Era un espectáculo, ¿sí? Pero un espectáculo más intelectual, ¿no? Como diría que es muy hueco la cosa, ¿no? En esa época era así. Entonces, el Señor también usaba esos espectáculos. Porque pues también en este caso hay un espectáculo entre un católico, un reformador, pero el reformador está defendiendo la palabra de Dios, está en el nombre de Jesús. El católico profesadamente también está en el nombre de Dios, solo que él pues no está en otra luz. Entonces, además que estos son muy tramposos, los católicos compraron acá los jueces, prepararon todo para que ellos ganaran. Y el plan de ellos es aplastar a Zwinglio y sus amigos. No es tener una charla amena y agradable. ¿Sí? Entonces Dios está mirando los corazones. Dios está mirando, está con Ecolampadio. Y si Ecolampadio no hubiese estado con Cristo, es facilito explotar al lado de este personaje Ec. O sea, eso no es fácil porque Ec es provocador. ¿Sí? Y nosotros, ay, Dios mío, nosotros caemos tan fácil cuando nos provocan. Ek es provocador. Entonces, ahí hay que tener mucha inteligencia emocional, que eso solamente lo da Cristo.
Inteligencia emocional no es aguantarme lo que el otro me diga, no. Es una transformación del carácter para que lo que el otro me provoque no me afecte. No me afecta, no me sulfura. ¿Cuántas veces alguien me dice algo y yo me sulfuro, me enojo o cambio ¿cómo se dice? Cambio mi genio. Sí es como la cosa, o sea, inteligencia emocional en la Biblia existe, pero no es que yo me aguante o que aprenda a dominar las pasiones. No, es Cristo que me da el Espíritu Santo, o sea, Dios me da el Espíritu Santo y Él va a regular todo lo que me hagan, lo que me provoquen, lo que me digan, no me va a crear ningún efecto. Pero recordando lo que Jesús pasó en el desierto y muchos ejemplos más, y comparándolo con nuestra vida, a veces el clima, o a veces el hambre, o a veces la comida nos hace cambiar de genio. No solo las personas, es verdad. Sí, tienes toda la razón. El genio nos cambia muy fácil. Es porque Cristo todavía no mora en el corazón. Así de sencillo. ¿Ustedes qué creen? Es que definitivamente el Señor Jesús en todo fue probado. Ustedes dirán, no, pero esta calor tan horrible, no, pero este frío tan horrible. ¿Cómo creen que Jesús con hambre y a veces no pudo comer una variedad? Ahí fue una tentación. Después todo el hambre que tuvo que pasar en el desierto, toda la calor tan horrible que tuvo que pasar en el desierto y el frío en las noches, que es bien extremo también en el desierto. Él pasó por todo y su genio ahí no cambió. Fue perfecto y fue victorioso en todas las tentaciones que para esas cosas le puso Satanás. Sí. Donde Colampadio se hubiera sulfurado, salido de casillas, pues ya el efecto de la palabra no hubiera llegado también a los oyentes. A un Lutero que era un carácter explosivo, también conservó pues su posición, ¿no? Cuando le tocó con el mismo Dr. Eck, porque le tocó igualito con el Dr. Eck. Las mismas estrategias usaron con los dos, tanto con Lutero como con Zwingli. En el caso de Lutero sí lo enfrentó directamente porque en esa época todavía no ha llegado la dieta de Worm, pero acá le tocó a Colampadio. Bueno, pues ese es el debate, el famoso debate de Baden o Baden, como lo quieran decir, en 1526. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El debate se prolongó durante 18 días. Al terminarlo, los papistas cantaron victoria con gran confianza y la dieta declaró vencidos a los reformadores y todos ellos, con Zwinglio, su jefe, separados de la iglesia. Pero los resultados de esta conferencia revelaron de qué parte estuvo el triunfo. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon en favor de la reforma. Bueno, la dieta ahí que organizó el debate declaró vencidos a los reformadores. Pues ya sabemos que iban a perder, ¿no? Ya estaba arreglado. Pero los separaron de la iglesia, fueron excomulgados. Todos los Zwingli y sus amigos excomulgados. Bueno, pues eso ya se veía venir. Antes se demoraron más con ello, ¿no? Pero los resultados en cuanto al alcance del evangelio, pues es ahí donde realmente se mide quién ganó y quién perdió. O sea, gracias, o sea, el Señor, yo creo, permite estas cosas también para hacerles entender a los reformadores que el debate es lo de menos. Y así lo entendieron ellos. Ellos iban a un debate donde ya sabía que iban a perder, o sea, pero ese no era el problema, porque eso es problema de Dios, ¿qué va a hacer por medio de ese debate? Y miren, Berna y Basilea después se declaran a favor de la reforma. 2 cantones más. Maravilloso. O sea que a raíz de esa reforma,
ahora son 3 cantones los que quedan de la Reforma. Zúrich, Berna la grandota y Basilea, esta pequeña de arriba. Berna es el corazón de Suiza. Miren la extensión, el tamaño, y es una de las más importantes. Ahora son 3 cantones que quedan a favor de la Reforma. Aquí se empieza la cuestión de división entre los cantones. Y van a haber unos cantones reformistas y otros cantones papistas. Y eso los va a llevar a enfrentarse en ellos mismos, desafortunadamente, en el futuro. Y los papistas van a aprovecharse de eso o van a tratar de fomentar guerras entre ellos. Esa va a ser la próxima estrategia que van a usar. Por ahora hay 3 reformistas y 10 papistas. Pero el tiempo avanza y van a quedar casi que, bueno, como 5 reformistas, 5 papistas y los otros neutrales, algo así. No me acuerdo bien el número de cantones reformistas y católicos. El caso es que van a quedar unos católicos, otros reformistas. Y entre esos pues va a haber división y guerras. Y el papado se va a aprovechar de eso. Además de que es que son muy cerquita el uno del otro. O sea, acá estamos hablando de distancias muy pequeñas, ¿sí? Cada cantón es del tamaño de, por decir algo, de Bogotá, ¿sí? Una ciudad de Bogotá. Entonces, usted vaya a Chía y ya es otro cantón, para que usted entienda más o menos la magnitud, ¿sí? De los que viven en Colombia. O sea, es muy cerca un cantón del otro. Esos son como mini países, cada uno. Entonces, es fácil, hay tensión. Cada uno, todos son militares. Todos están fuertemente armados. Recordemos que esto es una guarnición militar de Europa. Entonces, en cada cantón hay cualquier cantidad de armas. Entonces, es bien tensionante estar en ese momento ahí. Por ejemplo, Basilea. Basilea es una cosa chiquitica, es más pequeño que Bogotá. Todo el cantón de Basilea. Entonces, es algo bien tensionante. Y curioso que hay en ese Basilea una cosa pequeña, ahí es un centro de la Reforma. Ahí está Ecolampadi. Capito, no sé en dónde va a estar, creo que en Berna. Bueno, ellos se van dividiendo así. Uno en un estado. Y Zwinglio queda en Zúrich, sigue Zúrich. Los de Zúrich, ese no lo van a dejar ir, ese es su pastor. Entonces, así quedan las cosas, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí vamos a dar por terminado, pero no sé si tengan alguna pregunta respecto a este tema, a este debate. La esposa de Zwinglio era Ana Schmidt Ya te confirmo el nombre, hermana y Lucía. ella era una reina. Mi pregunta. No, era viuda Ah, era viuda. Ok. de un caballero. A ver, voy a buscarlo por acá. Ya, por acá está. Sí. Se llama Ana Reinhardt. Ya, Reinhardt. Este era su antiguo esposo. Era un caballero, David. pues, porque todos en Zúrich son de la parte militar. Ah, ya. Al morir su esposo, pues ella queda viuda. Y ahí es cuando Sí. Zwinglio se casa con ella. Sí. Sí, Como tú decías, claro, mi Dios se la puso ahí, ¿no? Para que fuera como un consuelo para él, una compañía, un apoyo. apoyo. Mm, Claro, sí, lo necesitaba, o sea, la atención era mucha, ¿no? La de un reformador. Aunque tenían la fe de Cristo, pues estaban tranquilos, pero de todos modos es diferente con esposa, sin esposa. Es diferente, ¿sí? claro. Es diferente. Entonces, además que Zwinglio, pues se encariñó con Gerald, el niño de Ana. Entonces, es bonito porque pues su acercamiento no Sí, fue directo con ella, sino que vio al niño y pues el niño huérfano de papá,
Entonces, Zwinglio estuvo como pendiente del niño. Ana vivía ahí cerquita, en el mismo barrio, por decirlo así, para que nos hagamos una idea. Y ahí se fueron dando las cosas. Entonces, miren que cuando es de Dios, no son forzadas. No son forzadas, ni hay presión de nada. Se van dando solitas, 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 solitas. Sí, tampoco es que Zwinglio enseguida le echó el ojo, por así decirlo, no. Se fueron dando las cosas. Hay un momento en que dice acá, Zwinglio se fija en ella. Eso es un momento en que Dios le pone eso en el corazón del hombre o la mujer. Se fija. Y ahí nace el amor. Ahora, el amor de una pareja lo da Dios. No viene de nosotros. Muchos de los problemas matrimoniales que tenemos es porque amamos imperfectamente, o sea, con nuestro amor debilitado por el pecado. Hasta que Dios no ponga el amor que desciende de lo alto en la pareja, no hay un verdadero matrimonio ni hay felicidad. Entonces, bueno, es muy linda esas historias, hermanos. Además que están rompiendo paradigmas, ¿no? Se está casando, imagínense ustedes, un sacerdote con una viuda, ¿sí? Y Zwingli no deja de ser sacerdote acá. Eso es algo bien extraño porque es que, o sea, él sale de tradición católica, se aparta, se vuelve reformista, pero el título de sacerdote lo sigue teniendo y él sigue con sotana. ¿Sí me entienden? O sea, es porque es la luz que hay en ese momento. Ahí no se llaman ni pastores ni nada. Y él inclusive cuando va a celebrar culto en la catedral de Zúrich, él se cambia el hábito, o sea, se cambia el traje y se pone un traje de sacerdote cuando va a hacer, cuando va a hacer misa, por así decirlo, ¿sí? Para que entendamos la magnitud del asunto, lo que está sucediendo acá, porque se está rompiendo siglos de tradición. Entonces ver a un sacerdote casado, pues legalmente es un escándalo, es una cosa muy curiosa, hermano, muy satánica, porque no era malo ver a un cura con un amante. Eso era normal. ¿Sí me entienden? Pero era un cura legalmente casado, bíblicamente casado. Eso sí era un escándalo. Pero era porque los papistas habían dañado la mente de las personas con respecto al matrimonio. A tal punto que eso era visto de esa forma. A lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Yo no recuerdo si es el nombre que va a decir de un papa, Hildebrand. Era un obispo que influyó mucho en esa parte de la familia y él decía explícitamente, se dijo en una, no sé qué fue, pero un congreso ahí, pero dijo eso, que tener un amante no era nada malo, pero tener esposa era fornicación y era una cosa totalmente horrible. Y no lo decía solamente para los sacerdotes, sino era como ellos concebían el matrimonio. Hildebrando, el Papa Inocencio III, si no estoy mal. Él fue el que puso el celibato en la iglesia. Porque hasta ese momento habían varios que estaban legalmente casados. Y es cuando empiezan a perseguir a las esposas y a separarlas de sus maridos. Eso fue terrible, hermano. Eso ya lo vimos. Si quiere recordarlo, búsquelo allá en el video donde estamos hablando por allá del sello tercero, si no estoy mal, Gilebrando. Mi amor, buscamos ahí Inocencio tercero, si no estoy mal. Nos quedan unos minuticos. Inocencio tercero, a ver si es el mismo Hildebrando. Pon Hildebrando Papa y ahí. Dice sesión 181, los 7 sellos del Apocalipsis, Inocencio III y la masacre de albigenses y católicos. Ahí está. En el canal. Esa, sí, sesión 180 y 1. 181 habla de Inocencio III y cómo eso fue terrible, cómo acabaron con el matrimonio en el clero católico, cómo persiguieron a las esposas, cómo cambiaron el concepto de matrimonio y lo desvirtuaron totalmente. Eso fue muy triste lo que hizo ese papa. Pues bueno, acá se está rompiendo eso por la gracia de Cristo.
Y Dios está dando luz al mundo en muchos temas, ¿no? Justificación por la fe, matrimonio, pero es que todo va relacionado con justificación por la fe, porque es que eso va a afectar el matrimonio, desde luego. Aquí, miren. Entonces yo entré a YouTube, al canal. Cuando ustedes le dan clic al canal, les sale esto. Entonces está la página principal, los videos, las listas de reproducción, cada uno por temas, comunidad, canales. Y aquí yo estoy desde mi cuenta personal, no estoy dentro del canal. Acá en esta lupa, ustedes le dan clic y, ay, es que yo me acuerdo que hablamos de esto. Entonces ustedes ponen Inocencio, porque nosotros tratamos de poner por temáticas, entonces, y le dan Enter. Entonces acá les van a aparecer donde, sobre todo en los dos videos, en este playlist se habla de Inocencio, pero en estos dos videos se habla de Inocencio. Entonces acá es el video que les estaba comentando. Y aquí ustedes pueden ver a quién. Pero estamos ya en varios, se va a poder buscar mejor, no solo por el título, aparece todo por si usted quiere ir al minuto. Mire, acá dice, minuto 0648, masacre de los albigenses en el 1209. Y usted le da clic acá y puede entrar. La idea es que uno le da clic, hay una tabla de contenido de lo que tiene el video. Entonces, usted si le interesa un pedacito del video para que no lo vea todo, usted puede buscar ahí por aquí en mostrar más, le va a aparecer esa tabla de contenido. ¿Sí? Estamos actualizando todos los videos para que tengan tabla de contenido y así la gente pueda ubicar rápido un mini tema y no tenga que ver, digamos, todo el video, sino acordarse de cierto pedacito. Entonces, bueno, ahí estamos en eso. Gracias, hermana Jessica, por mostrarnos y hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta sesión hoy. En la tarde está una cosa muy buena. El coloquio de Marburgo, vamos a verlo con la ayuda del Señor. El encuentro entre Lutero y Zwinglio, hágame el favor. Estos dos reformadores se van a encontrar ahí y no solo ellos, sino los amigos de cada bando van a tener un debate. Y vamos a entender cuáles son las diferencias entre los seguidores de Lutero y los seguidores de Zwinglio. Diferencias doctrinales. Vamos a aprender aquí muchas cosas a nivel espiritual y también vamos a aprender... yo no estoy compartiendo pantalla. Bueno, el caso es que el coloquio de Marburgo lo dejamos para la tarde con la ayuda del Señor. Aquí se va a encontrar Lutero y Zwinglio y los dos bandos, digamos, de las dos corrientes, luteranos y los seguidores de Zwinglio. Entonces vamos a entender un poco más acerca de qué es lo que los separa, cuáles son las diferencias y ellos mismos se van a confrontar ahí. También vamos a ver cosas muy interesantes que nos van a servir también para nuestra vida espiritual. Entonces no se lo pierdan, hermanos. Los invitamos muy cordialmente. Bueno, ¿quién quiere orar para finalizar? Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como aquí también en la tierra. Te damos las gracias, mi Señor, porque nos permites compartir con nuestros hermanos. Muchas gracias porque nos das esta paz que solo tú la das, porque nos das la tranquilidad. Gracias porque nos das de tu Santo Espíritu para que Él sea el que despierte nuestras conciencias y nos indique el camino a seguir. Gracias porque nos permites estudiar a todos estos personajes que tú has dirigido. Ayúdanos a mantenernos firmes cada día y a caminar contigo de la mano, a no soltarte. Crea en cada uno de los que estamos aquí presentes en la verdad os hará libre, corazones limpios y renueva espíritus rectos dentro de cada uno de nosotros. Bautízanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Límpianos, purifícanos cada día y lávanos con tu sangre preciosa.
Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.